digamos, el portero en sí, para luego estar en primera división, en nuestro caso. ¿Vale? Para hacer una rápida presentación mía, yo soy italiano, ¿vale? En mi juventud jugué 8 años en el Torino, lo máximo que hice fue llegar a una segunda B que sería española, ¿vale? Tercera o cuarta categoría del fútbol. Toda mi formación ha sido aquí en España, quitando la universidad en Italia, y digamos aquí podéis ver la progresión que he tenido dentro del club, ¿vale? Partiendo desde los juveniles, llegando el año pasado, la temporada que recién ha acabado, a estar con el primer equipo en primera división, ¿vale? Entonces, también soy el responsable del área y digamos, somos un grupo de 7 entrenadores de portero. Partiendo de aquí, hablaremos de la evolución de los contenidos en el primer bloque. Cuando luego termine ese bloque, si queréis, podemos abrir a preguntas y dudas o aportaciones que queráis hacer. Vale, nosotros obviamente tenemos los equipos desde los 5 o 6 años, ¿vale? Y tuvimos que entender la fase evolutiva en la que estaban, qué son capaces de hacer y dónde queremos, y cuando termine la temporada, en qué nivel queremos que estén. Para eso, dentro del club hay una figura que es muy importante, que es un experto del desarrollo del humano, del cuerpo humano, de la mente también, y también a nivel de trabajo a nivel físico, ¿ok? En esa categoría, entonces, tuvimos que establecer, por ejemplo, en querubines y prebenjamines, que son aquí en España, que estamos hablando de los 6-7 años, que eran capaces de hacer, ¿vale? Y aquí veis que al final la percepción del cuerpo que ellos tienen es yo y mi cuerpo, no tienen percepción del espacio, normalmente están pegados a la línea, el único foco que tienen es el balón. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues primero, aceptación de rol. ¿Qué significa? Que eres portero, sabes que tienes que defender la portería, te pueden chutar desde 20 metros, te pueden chutar desde 1 metro, te pueden pillar en la cara y te pueden pillar, la puedes parar con el pie, con la mano y demás. Pero tienes que ser consciente de que puede pasar todo eso. Feedback positivo en acciones instintivas, ¿ok? No trabajamos nada a nivel técnico, y aquí lo remarco, ¿por qué? Porque no tienen el dominio corporal, no saben distinguir ataco el balón, no ataco el balón, pongo la mano así, pongo la mano así. Entonces, ¿qué vimos? Pues tiros y situaciones de 1 contra 1, que son las que más se generan, ¿vale? Y que, digamos, para esas correcciones, al final utilizamos el feedback positivo, ¿vale? Ok, si saca una mano, si saca el pie, muy bien sacado el pie, muy bien sacada la mano, para que ellos vayan relacionando un poco esas acciones instintivas que tienen con lo que es realmente la actuación del portero. Y veis aquí situaciones secundarias, al final la participación que tienen con el equipo es prácticamente toda con el equipo, con los pies, partiendo de la activación, con juegos dinámicos, y para que ellos vayan un poco descubriendo el espacio y el cuerpo. Y luego son todo dominio con balón, ¿vale? Con los pies, son un jugador más, participan en alguna, a lo mejor, rueda de pase, algún tipo de posesión y partidillos, y una mínima parte es en portería. Luego, subiendo de categoría, pasamos a prebenjamines y benjamines, que estamos los 7-8 años, ¿vale? Veis que más o menos igual, pero ya empiezan a percepción, a entender el espacio, a captar la profundidad. En esas edades, normalmente ya igual hacen 2 o 3 pasos fuera de la línea de portería, ya se atreven a
moverse en la longitud de la portería, dar líneas de pase, ¿vale? Entonces aquí nosotros creemos que sea conveniente empezar el trabajo técnico en sí, ¿vale? Siempre muy no tan específico, no yendo tan al detalle, pero ya sí que ellos sepan distinguir qué es una estirada, cómo me tengo que estirar, que tengo que bloquear, cómo me tengo que mover más o menos. ¿Vale? Siempre las situaciones primarias se quedan en tiros y uno contra uno, y sí que empieza la comunicación, ¿vale? No queremos una comunicación realmente en esas edades estamos atentos a que ellos comuniquen, que tengan la intención de comunicar, ¿vale? Muchas veces hay quien más tímido, quien más extrovertido, eso ayuda bastante en esas primeras fases, ¿vale? Siguiendo con benjamines y alevines de primeros, ya nos acercamos más a lo que reconocemos como un portero, ¿vale? Aparece la comprensión del juego, ¿vale? Saben ya balón descubierto, marcas, todo ese tipo de arrastres, ese tipo de comunicación más específica. Nosotros nos focalizamos un poco en el posicionamiento en base al balón, ¿vale? Si el balón más o menos está en esa posición, está cubierto o descubierto, cómo puedes modificar tu posicionamiento. Ya a nivel de perfeccionamiento del trabajo técnico, ya estamos afinando siempre más esas ejecuciones. Aparecen las nuevas situaciones en el juego, porque al final aumenta la fuerza, entonces ya hay quien te tira una falta, quien es capaz de buscarte la espalda, ¿vale? Y entonces también con el equipo y también a nivel específico intentamos generar ese tipo de situaciones en el específico. Y le intentamos dar un orden a la comunicación, ¿vale? Quien ya es extrovertido y anteriormente ya comunicaba, aquí ya se le está ordenando un poco. Por ejemplo, dame, cuidado, me tienes. Comunicación muy básica, pero sí que la van enlazando a una situación de juego. Y en fin, la última etapa, digamos que del fútbol 8, que ya también metemos el fútbol 11, el primer año de fútbol 11, porque al final aquí como está cómo está organizada las ligas, realmente el fútbol 11 empieza en infantiles de primer año, que tienen 11, 12 años, pero realmente a nivel físico todavía no están desarrollados. Vale, entonces, ¿qué buscamos en esa categoría? Es la adaptación a la situación, ¿vale? Reconocer qué está ocurriendo y cómo yo me puedo modificar, cómo puedo modificar mi posicionamiento y dónde está el peligro para comunicarlo, cuándo tengo que mirar cuándo puedo mirar para entender lo que está ocurriendo, las segundas opciones, posibilidades, ¿vale? Ya van reconociendo la lateralidad del lanzador y entonces comunico para evitar todo eso. Todo lo que nosotros hacemos mucho hincapié en un balón en situación lateral que luego veremos, estamos esperando el centro o mientras o previamente estamos intentando evitar una situación de remate. ¿Cuándo miro? ¿Cuándo no miro? Entonces en esa etapa nos focalizamos en eso y al final el trabajo individual específico va en reconocer las referencias que el juego nos da. Vale. Pasando a fútbol 11, ya digamos un poco hablando de estas referencias. Por referencias, ¿qué entendemos? ¿Dónde? ¿Cuál es el estímulo relevante de la situación? ¿Dónde tengo que mirar? El cuándo. ¿Cuándo manejo esos tiempos? Un recorrido del balón, un balón con oposición y el cómo. ¿Cómo doy la información? ¿Cuál es mi adaptación posicional para evitar esa situación o para estar a lo mejor mejor apoyado a la hora de un chute o remate? Y aquí veis un vídeo, ¿vale? Donde va parando. Veis que es una situación
lateral, ya el jugador no está en posesión del balón. ¿Qué le pedimos a nuestros porteros? Que ya aquí no puede haber centro porque el balón no está en posesión de nadie. Pues aquí es el momento para mirar y comunicar. Aquí veis nuestro portero cómo está, reconoce la zona de peligro porque aquí no puede haber tiro. Está comunicando con sus compañeros y a nivel de comunicación en infantil ya, como comenté antes, la queremos ordenar, ¿vale? Cuando nos llaman por nombre, si el tiempo de la jugada lo permite, pues es mucho más efectiva, estamos más atentos. Yendo por fase, sigue la situación, veis que hay, por aparte, veis que hay una recolocación y todavía está indicando, ¿vale? La zona de peligro, compañero que tiene que llegar. Lo que buscamos aquí, ya que el balón está en posesión del jugador y puede controlar o poner de primera, pues intentamos que ellos evidencien la posible zona de centro en base a cómo llega este jugador al balón y sobre todo estar bien apoyado a la hora del centro. Vale, aquí veis que está comunicando, llega bien apoyado, el balón ya ha salido, la comunicación sobre la acción. Veis que se coloca bien a palo cercano, ha individuado bien, ha hecho todo muy bien. Y llega a interceptar y evitar una zona, un posible remate. Dentro de las referencias, posibilidades, ¿qué opciones tiene el poseedor de balón? Los posibles receptores, ¿cuáles son? Lo que son. La comunicación, lo que habéis visto antes, ¿a quién comunico? ¿Me conviene comunicar al alejado, al cercano, al que está cerca del balón, al intermedio? Y la solución, la posible digamos, mi adaptación al contexto me va a perjudicar o a ayudar a la hora de darle la solución. Aquí veis una situación, posibilidades que tiene ese jugador realmente de mandar espacio y ya veis nuestro portero que está pendiente de esa posible balón en espacio. Aquí, momento de comunicación. Hay lanzamiento y claro, he hecho todo antes, lo he visto antes, no me hundo, estoy en posibilidad de interceptar ese balón. Lo mismo al final le pedimos con los pies, ¿vale? Aquí nosotros en esos años hemos tenido la oportunidad de hacer debutar 3 porteros en la élite de las categorías inferiores. Y aquí veis Dani Cárdenas, que es el, digamos, el más famoso, porque actualmente el que ha jugado más este año en Primera División. Y al final, ¿qué le pedimos a nuestros porteros? Pues que tengan una alta capacidad técnica. Para ello, evitamos la especialización temprana, porque al final, si yo te cojo y te meto en portería y haces solo portería o haces situaciones de pies con el entrenador de porteros y con pocos estímulos, pues ahí la mejora es muy lenta, creo, y no es completa. Nosotros intentamos modificar situaciones de tareas con el equipo para generar espacios, generar tiempo, tipos de pressing, para que el portero vaya experimentando y utilizando, digamos, los pies de la mejor forma correcta con una lectura táctica en categorías más superiores. A nivel de percepción del peligro, no queremos porteros que regateen o porteros que metan pases por dentro con rival que te presiona el compañero a 1 metro. Entonces allí estamos intentando, es una continua adaptación, digamos, a lo que vemos en los partidos. Pero generalmente, ¿qué queremos? Que elijan bien, que tengan una lectura técnica individual, le meto interior, le meto empeine, busco lejos, busco cerca, me están apretando fuerte, busco intermedios, tengo que ir a espacio, momento del partido. Vale, aquí veis unas situaciones del año pasado. ¿Por qué? Porque pongo la del año pasado, porque él era debutante, creo que era su cuarto partido en Primera División.
Veis que es un tío que aguanta el balón, quiere la presión del jugador, genera espacios y mete ese pase intermedio muy bueno a su compañero. Igual, aguanto la presión, me la oriento con la zurda, que él es diestro, pues meto un balón al alejado, superando línea y ya mi equipo lo libera. Obviamente él, no voy a mentir, ya tiene características muy top con el pie, pero también lo tenemos que fomentar. Aquí veis nuestro portero del Alevín de primer año, el año pasado, ¿vale? Esa situación de juego siempre empezaba él, tenía que fijar. El concepto de fijar jugador presionante, veis que el jugador intenta no saltar, pero él está con una posición muy cercana, veis que conduce, está esperando, está intentando fijar, está leyendo los movimientos de los compañeros, vale, pues meto pase y ya libero situaciones. Igual, siempre se tenía que empezar de aquí, como si fuera un balón en movimiento, veis que ya comunica, abre los compañeros a banda, ya intenta fijar, cuando ya lo tiene libre, pues buen pase y salimos de ahí. Igual aquí, otra situación de ser un cadete, veis un paso atrás, tengo dos jugadores que me presionan muy fuerte, o control orientada, traigo, meto pase, libero. Vale, eso es un poco lo que buscamos, lo que intentamos fomentar. Eso se puede fomentar, como he dicho, con un pequeño ajuste de una posesión o un juego de progresión del equipo, o como habéis visto en el video anterior, metiendo una regla donde el portero tiene que empezar, a lo mejor le vamos cambiando la presión, o hablamos con el delantero en ese caso, tú sáltale más fuerte, el otro tapa línea de pase, sin decirlo al portero, y allí le estamos cambiando un poco el contexto para que él se sepa adaptar y sepa tener esa lectura durante el juego. Como dijo Claudio, pasamos a bloque 2. Si tenéis alguna aportación o preguntas o cualquier cosa que queremos que veamos en el bloque 1, lo vamos viendo. Bien, no, sigo, no te oigo, Claudio. No te oigo. Sí, disculpa. Dejamos el espacio, como dice Gianluca, para cualquier pregunta de la sala. Si no, continuamos. Si quieres, Gianluca, Vale. sigamos y yo te voy diciendo, bueno, si mantenemos una pregunta. Vale. Partiendo de la bloque 2, planificación de la sesión, ¿vale? ¿Cómo intentamos pensar a la hora de ir a hacer una sesión específica en ese caso? A mí me gusta la frase, ¿no? Pienso en grande para trabajar en pequeño. ¿Qué significa? Pienso en la situación, pienso en el contexto, pienso en las cosas que pueden ocurrir en ese contexto, y entonces ya lo desgloso, ¿vale? Entonces parto de la situación para ir al detalle, o a la respuesta técnica, o a la solución, o a la individuación de una referencia, ¿vale? Aquí lo tenéis claro, ¿vale? Contexto, la situación que quiero trabajar, qué característica tiene. Centro lateral, dos jugadores a remate, con ventaja posicional, por ejemplo, el alejado con ventaja posicional sobre mi compañero. Las referencias, pues, ¿dónde me están llegando? Pues segundo palo. ¿Dónde me posiciono yo teniendo uno también a primer palo que puede ser un remate peligroso? ¿Cómo llega el jugador al centro lateral? ¿Un centro en carrera, un centro desde línea de fondo, un centro tras su regate? Las soluciones que pueden haber, ¿vale? Colocación, hay remate, hay interceptación del portero, hay interceptación del defensor y una segunda acción. La respuesta técnica, pues, ¿qué quiero? Que a lo mejor
quiero trabajar el despeje de puño, pues voy al despeje de puño y a partir de ahí se abre la situación para que sea un centro lateral al primer palo, donde intercepto el puño. No la dejamos cerrada, ¿vale? La solución es abierta, pero sí que intentamos controlar la referencia. ¿Cómo se desarrolla? Pues empezamos con la activación neuromuscular, que dependiendo de la edad, normalmente siempre empiezan los más mayores en gimnasio, con unos trabajos que tienen, que luego veremos, individualizados, o trabajos que nosotros mandemos desde el área de porteros o desde el área de preparación física, o lo más pequeño con juegos. Ya nos vamos a la activación, intentamos buscar esa respuesta técnica, ¿no? Como os he dicho antes, pues a lo mejor un calentamiento de 5 minutos, me voy a 2 manos y dos despejes de puño, me voy a la solución, ¿vale? Luego a la referencia principal. ¿Cuál es la referencia principal? Como os he dicho antes, la llegada del jugador al espacio alejada. Pues ya estoy yéndome a lo mejor no a un centro, pero sí a un remate donde él se tenga que recolocar rápido, llegar apoyado y un remate con el escudo o con el pie, lo que sea. Desde ahí manejo la complejidad. Para manejar la complejidad, ¿qué significa? Al final son los estímulos, cuántos estímulos quiero que él capte durante la situación y en qué tiempos él lo tiene que captar. Aquí hay siempre un poco de dificultad por parte de los entrenadores porque muchas veces queremos irnos a complejar mucho la situación cuando realmente es 1 y 2. Esos son 2 estímulos, tienes que prestar atención a eso y ya actuar. Y ya en tareas con equipo. Allí, al final, como si estamos en un ámbito profesional, pues me puedo ir a una situación que el equipo luego va a trabajar con el míster, con los asistentes o directamente a una mejora individual, ¿vale? Ahí es un poco, no hay nada planificado como veis en algunos cursos a 1 mes o a 2 meses, porque creo que es irreal. Nosotros la planificación la hacemos semana a semana en base a rivals, en base a lo que hemos visto durante el partido anterior o lo que tenemos como control que normalmente hacemos al mes y medio o 4 partidos o mes y medio, hacemos un control en vídeo con ellos, nos sentamos, vemos un poco los objetivos que ya establecimos al principio, cómo están evolucionando. Aquí al final, como os he dicho, trabajo técnico individual, trabajo individual situacional y el trabajo colectivo. ¿En qué se diferencian? Al final, trabajo técnico individual, no queremos que ellos trabajen desde un ideal del movimiento, pero que sepan efectuar a nivel técnico un poco con digamos, su propia adaptación al gesto técnico. Obviamente, si hacen una estirada muy mal, como veréis antes, pues ya ahí intervenimos nosotros con abriéndole un poco el abanico de posibilidades y mejora de ese tipo de gestos. Trabajo individual situacional, que es lo que hacemos más nosotros, ¿vale? Lo que hemos hablado antes. Vamos al estímulo micro presente en la situación real. Y luego el trabajo colectivo en grupo, que es lo mismo que habéis visto antes, ¿vale? Si podemos nosotros modificar una situación, tanto a nivel de salida de balón, juego con pies o defensiva, pues vamos a modificar con los entrenadores. Aquí veis una idea del trabajo técnico, ese portero, digamos, ese pasito previo a la impulsión no lo hacía, pues buscamos unas activaciones donde se genere, ¿vale? Es una situación muy cerrada, ¿vale? Donde él tenga esa referencia un poco y sepa estirarse
se puede hacer ese pasito e impulsión, ¿vale? Normalmente es un portero que impulsa siempre con una batida, sin un paso de aproximación. Cuando nos vamos al trabajo situacional individual, pues aquí vamos a unas referencias de tiempo de balón, ¿vale? ¿Qué tiempo yo tengo? ¿Qué tiempo de balón tengo para replegar? ¿Vale? Eso, obviamente, es una situación de finalización, pero tenéis que pensarlo en la óptica de un balón al espacio, en un balón dejado de cara, una recolocación. ¿Qué tiempo tengo? ¿Un balón rápido, un balón lento? ¿Qué tiempo tengo para llegar apoyado a responder al tiro, en ese caso? Aquí veis un trabajo ya de situacional, bastante cerrado, ¿vale? Pero ya veis que tiene que haber una lectura sobre la velocidad del balón, la lateralidad del entrenador de porteros. Veis que siempre es la misma situación, pero, disculpad, nos gusta hablar de adaptación a las posibilidades, porque realmente aquí son 3, 4, 5 repeticiones, pero la prerrogativa es que el balón una vez llegue más fuerte, más profundo, más hacia pierna dominante del entrenador, pierna no dominante, más para afuera. Es un repetir sin repetir, ¿vale? Digamos como lo intentamos describir nosotros. ¿Veis que son todos trabajos situacionales? Desde la base también, eso, primer equipo. ¿Veis que son situaciones parecidas? Vale, aquí siendo más, podemos irnos a los momentos, ¿no? Como hay un toque del entrenador, qué jugadores se mueve previamente, pues cómo me adapto, cómo puedo modificar mi posicionamiento para a lo mejor estar más cerca y llegar a interceptar o a generar una situación de 1 contra 1, pues hay control, estoy parado, pero puede haber una segunda opción, ¿vale? Son situaciones muy rápidas, pero veis que intentamos llamar un poco esas referencias del juego. Puedo tener un jugador que rompe espalda y se genera una situación de 2 para 1, ¿vale? Trabajo difícil, pero nos estamos focalizando en los apoyos, en que ellos miren, que lleguen bien apoyados, que ejecuten bien, que se muevan antes, que sepan leerlo. Veis que está intentando interceptar. Aquí obviamente podéis decir, claro, puede haber tiro, ¿no? Puede haber tiro con esas distancias, pero al final, ¿qué queremos generar? Queremos generar que ese portero esté captando ese posible balón en el espacio. ¿Veis cómo modifica? Entonces, ¿qué? Constreñimiento de la situación. No puede haber tiro. Vamos modificando un poco las reglas. Bueno, ahí habéis visto los profesionales. ¿Qué pasa con los niños? Pues prácticamente lo mismo, ¿vale? Aquí son benjamines de segundo. Veis que parte con una situación donde lo queremos desubicar. Aquí lo habéis apreciado, ¿vale? Aquí lo tenemos. Realmente él tiene ya el dominio del cuerpo, el dominio del espacio. Veis que el balón no lo está mirando, ha mirado la entrada del compañero. Aquí veis que hay unos conos donde él tenía que decir 1 o 2, que puede ser la comunicación atento a primer palo o atento a segundo palo, pero era una situación rápida y queríamos solo que él coordinara el tiempo de mirar y el tiempo de hablar, ¿vale? 2 opciones. Me coloco, perfecto. No hay pase atrás, vale, pues hay tiro. Muy bien, seguimos igual. A ver si hay alguna que interceptan. Veis que va al primer palo, pues ya es una situación cambiante realmente. Puede haber un pase de interceptación con un remate al primer palo, si el jugador se mueve a segundo palo,
puede haber una interceptación o una reducción como ha habido aquí si este jugador va a primer palo. Veis que ya el posicionamiento agresivo, hay pase atrás también, pero no se genera, pues que ellos sepan adaptarse a esas 2 o 3 estímulos que se generan o que intentamos generar desde la sesión. Obviamente hay gente que se mueve, hay porteros que se mueven mejor, hay porteros que se mueven peor. Veis que es la misma situación, pero mucho más abierta a lo que puede ocurrir en el contexto. Y aquí luego se realiza esa corrección técnica, ¿vale? No nos vamos al gesto técnico aislado. Lo mismo aquí, la misma situación, eran ya alevines este año. Le estamos condicionando un poco el punto de partida porque queríamos generar esas interceptaciones. Tema de balón atrás, pues llego apoyado, situaciones de reducción, ya no en un espacio de portería, ya en un espacio más grande, ¿vale? Se tienen que readaptar, tengo que llegar apoyado, ¿vale? Aquí, ¿qué buscamos? No puedo interceptar, puedo llegar cerca, ¿cómo llego? Llego apoyado, perfecto, puedo sacar pie y mano. Siempre intentamos buscar ese momento de balón. Veis que hay situaciones de ir agresivo, ¿vale? A tapar ese espacio relativamente cercano. Hay porteros que se mueven mejor, hay porteros que se mueven peor. Por ejemplo, ese portero, veis que es un poco más rígido a la hora de ejecutar en una situación, ¿vale? Abierta. Y eso lo tenemos que tener en cuenta porque al final nos tenemos que adaptar un poco a los tiempos de cada portero, ¿vale? Al tiempo evolutivo, al tiempo el tiempo que ellos tienen de aprender. Vale, pero siempre una misma situación donde se pueden generar diferentes situaciones. Ahí vamos complicando o empeorando. Perdón, acomplejando o facilitando la respuesta que queremos que se genere. ¿Dónde queremos llegar? Pues aquí. Esa es una situación, para ponernos en contexto, es una posesión. Aquí veis que hay área y aquí hemos generado otra área. No hemos puesto porterías reales, hemos puesto 2 espacios. Aquí hay portero y aquí hay portero. Podían participar con el pie, pero en el momento en el cual el equipo adversario rompiera la línea con una pared o un tercer hombre, ellos tenían que comunicar el nombre de un compañero que pudiese defender la situación junto a él, ¿vale? Entonces se generaba un 2 para 2. Pero, ¿qué pasaba? Si la comunicación era tardía o no había comunicación, pues era un 2 contra 1. Aquí se ve claro. Dejo el audio. Veis que comunica, entra el compañero, se genera esa situación de 2 para 2. Participa con los pies. Perfecto, hay pérdida. Otra vez, pared. ¿Veis cómo está reduciendo? Está comunicando, compañero. Las ayuda, pues ya llega a solucionar una situación. Aquí veis el ejemplo peor. No hay comunicación, 2 para 1. O hay la comunicación hubo, perdón, pero comunicación equivocada. No me puede ayudar ese compañero, tengo que comunicar con este. Situación muy compleja porque tengo que coordinar la lectura, tengo que coordinar la comunicación, pero estoy entrenando desde una posesión con el equipo. Las referencias del juego, la comunicación, la reducción, la interceptación, la defensa de portería. Aquí, al final, reduciendo porterías, lo que buscaba yo eran reducciones a cruz, como estamos buscando nosotros, ¿no? Como se llaman aquí. No sé cómo se llaman allá, pero bueno, reducciones a cruz, bajo rodilla, puedo achicar. Entonces,
allí estoy jugando con los componentes también del campo. Bloque 3, si hay preguntas en bloque 2, cualquier cosa. Sí, tenemos algunas preguntas. Luca, déjame ver, ya te comento. Ok, acá nos pregunta Francisco que cómo se trabaja, cómo se podría trabajar el tiempo y el espacio con niños de 11 años. Esto es más del bloque 1, ¿no? Preguntas que salieron del bloque 1. ¿Espacio en qué sentido? ¿En profundidad o tiempo-espacio, pero de situaciones concretas o en general? Sí, podría ser de forma general, no se especifica en la pregunta Vale, realmente. yo por ejemplo, si te vas a esa situación, imagínate que el portero empezara en la línea de portería y tuviera esas referencias y tú pones un balón en la frontal, donde quieras, o en esa portería o en esa portería y demás. Y tú vas modificando la distancia tuya como entrenador de porteros al balón. Y él tiene la premisa que a la hora de tu disparo, él tiene que estar apoyado o en las porterías pequeñas, esas dibujadas en el suelo, o si no tiene tiempo, lo más cerca posible, pero siempre apoyado. Y ya estás trabajando tiempo-espacio, porque él se está adaptando a la distancia que tú le estás dando al balón, la distancia que tú le estás dando al balón, y cuánto vayas tú rápido. Entonces él ya tiene que decidir, me da tiempo para hacer los pasos y parar, me da tiempo para hacer uno y parar, me da tiempo para estar apoyado y no reduzco o ni voy atrás, porque lo mismo puede ser desde aquí. Haces partir el portero de aquí, tú pones el balón aquí, te das distancia, premisa, él tiene que recular y estar apoyado a la hora del tiro. Tiempo-espacio. Aquí estás trabajando tiempo-espacio porque son balones a la espalda, perdón, hay sí, balón con espacio, el balón puede llegar al jugador, si llega a ese jugador puede haber control, entonces qué tiempo y espacio puede ocupar él? O sea, ¿qué espacio y en qué tiempo puede ocupar él? Aquí ya es un balón al espacio, espacio-tiempo. ¿Puede finalizar de primera? Sí, porque está de cara. ¿Hasta dónde llego yo para pararme? Y estás yéndote a una situación. Y aquí también. Y estos son de 11 años, vamos. Y esos son más pequeños, inclusive. Luca, y digamos para balones aéreos, no sé, algún centro Balones, cruzado. Sí. balones aéreos lo tienes que construir, porque al final, siempre en 11 años, lo tienes que construir un poco antes, porque al final, realmente hasta los 9 tampoco hay, bueno, 7, 8 años, no hay nadie que tenga esa fuerza para generar ese balón aéreo. Y entonces allí es un poco construir el cálculo de esa trayectoria, sobre todo. Primero, importante, el cálculo de la trayectoria. Si luego baten con una pierna con la otra, eso lo puedes mejorar, lo puedes trabajar más adelante sin problema. Pero pues hay juegos, por ejemplo, hay un balón arriba y tú tienes que intentar ponerte debajo con las manos y cogerlo en el punto más alto, para empezar desde los juegos. Por ejemplo, ese juego de tiro el balón arriba, me tengo que posicionar abajo, sentarme y cogerlo arriba. Entonces ya están calculando la trayectoria de dónde podría caer ese balón. Luego, obviamente, lo vas construyendo en trayectorias más directas, pero siempre dejándolo libre, porque si no, si le decimos, empezamos a decirle, no, tienes que hacer la batida cruzada para luego tal, no, al principio no, eso se va construyendo después.
Perfecto, perfecto. Y por último, otra pregunta que nos hacen del bloque uno también, de cómo estimular a los niños que tienen una afinidad por la portería, por la posición, para que pierdan el miedo, digamos, a los pelotazos. Aquí lo pongo. Lo primero que tienes que empezar es por eso, aceptación de rol. Eres portero, estás equivocado en la elección. Te puede llegar el pelotazo en la cara, pues te lo tienes que comer, pero lo tienes que entender que puede ocurrir. ¿Qué significa? Mm, obviamente no estoy diciendo de poner un niño a 6 años a pegarle pelotazos, pero sí que él desde esa edad, si queréis con nosotros, pues ya que yo le tire desde más cerca, que le tire desde más lejos, que él tenga que venir a tapar el balón, ¿vale? Que los niños, cuando estás muy cerca de la portería, ya lo tapan. Y con los compañeros, al final, cuando trabajan con los compañeros en esas edades, prácticamente entran conduciendo en portería, ¿vale? Entonces hay, digamos, esos choques ya que se generan desde el fútbol con los coetáneos. Ahí es un poco adaptación, que a lo mejor ya no tienes miedo, o si no, si queréis empezar con pelotas más ligeras o pelotas de esponja. Pero yo creo que al final dicen, no son tontos, ¿no? Dicen, sí, pero tú utilizas las de esponja, pero luego me llega la de cuero, por ejemplo. Entonces yo no me iría a generarle diferentes situaciones, ¿vale? Y desde el feedback ayudarles a bien sacado la mano o bien parado de pecho, bien ocupado de pecho, bien utilizado el brazo. No tiene que ser una parada limpia, como bien utilizada la cabeza. O también nosotros hacemos un juego donde hay eh, un chute con la mano y ellos lo tienen que parar con la cabeza a forma de juego, pero ya están experimentando algo diferente y no poniendo la mano. Pueden ser, puede ser una opción. Por lo menos nosotros lo utilizamos. ¿Sigo con el bloque 3? Sí, seguimos, sí. Entonces, dentro de esa óptica que habéis visto, ¿qué rol tenemos los entrenadores de porteros? Si nos vamos a lo que ha sido o en muchos contextos lo que es actualmente el entrenador de porteros es dame 40 minutos o una hora con el portero y ya está. Y luego ya te lo mando. Yo creo que esto ya tiene que cambiar o ya está cambiando porque al final yo creo que antes de entrenadores de porteros debemos de ser entrenadores, porque si nosotros entendemos el contexto, las diferencias, la complejidad del contexto, lo que queremos, lo que nos genera el otro equipo, lo que nos puede generar, pues estaremos más cerca de ayudar a los porteros, a nuestros porteros. Si no, nos limitaremos a pon la mano de esa forma o tienes que impulsarte de esa forma, pero luego ya hay 4.000 cosas a atender y ya se pierden. Entonces, eso digamos un poco la función que yo hago y nosotros pedimos a los perfiles que tenemos en cantera y también a la hora de incorporar perfiles, yo que hago las entrevistas, pues me focalizo más en lo que me está contando de entrenador o del fútbol de lo que me está contando de porteros, porque al final, quién más, quién menos, todos sabemos hacer un ejercicio eh, técnico, pero quién sabe o quién sabe generarme un contexto o individualizarlo, no, perdón, individuar las referencias o de lo que hablábamos antes. Entonces, al final yo creo que el rol del entrenador de portero tiene que ser soporte de juego ofensivo, desde el portero hasta el delantero, el dominio de las áreas,
Al final nosotros como entrenadores de porteros vemos 5.000 finalizaciones al año, ¿vale? Tantos en contra como a favor. Y tenemos mucho que aportar allí a los delanteros de nuestro equipo. Soporte de juego defensivo, igual. Otra vez, dominio de las áreas. ¿Cómo tapamos los tiros? ¿Qué pressing nos están haciendo? ¿Cómo defendemos un centro lateral? A nivel de entrenador, proponer y dirigir tareas. Ahora lo veréis. Lo que hablábamos antes, si yo tengo que trabajar la lectura de un pressing de mi portero y que él sepa cuando jugar en largo, jugar a los alejados o jugar a los cercanos, pues le tengo que modificar un contexto. ¿Y cómo lo puedo modificar? Como habéis visto antes, pues le pongo unas zonas, le pongo unas reglas. Eso es más complicado porque al final los entrenadores hay de todo un poco, pero al final depende de nosotros en la capacidad que nosotros tengamos de proponer cosas con sentido. A nivel de analista, ¿vale? Individuar los puntos de mejora individuales y colectivos y también de los rivales. Y a nivel de psicología, al final nosotros es un rol, entre comillas, complicado y tenemos que saber cómo entrar al portero, cómo hablarle, cuándo hablarle, a lo mismo en los jugadores, cómo comunicarles, digamos. Entonces, lo veo desde ese punto de vista, entender qué estrategias puedo meter en campo para maximizar el aprendizaje o la mejora de nuestro portero. Yéndonos a lo que comentaba, aquí tengo un ejemplo, ¿vale? Es el equipo filial, eso es hace 2 años. Aquí tengo defensores, medios y porteros, ¿vale? Y estamos viendo unas situaciones de cómo tapar tiros, de cómo normalmente tapamos tiros. ¿Qué vemos? Levantamos piernas, defensores que se giran y ahí se generan goles que no queremos, ¿vale? ¿Quién está dirigiendo la sesión? Yo estoy proponiendo, he propuesto al míster, le he explicado lo que quería conseguir, me ha dado el espacio, estamos viendo la situación. Y luego nos vamos en campo, ¿qué buscábamos? Pues ese jugador que conduce hacia dentro, cómo mi defensor tapa ese tiro, qué espacio tiene que tapar, palo cercano, palo alejado, pues espacio de palo cercano para evitar ese tiro de empeine cerrado que hace mucho daño al portero. ¿Y cómo lo tapo? ¿Paso corto o ya levanto piernas y me pasa el balón debajo de las piernas? ¿Cómo lo queremos defender? Entonces ya un entrenador de porteros está mejorando un defensor. Veis que son diferentes situaciones, perfiles. El portero está detrás, aquí lo veis desde la perspectiva del portero. Lo hemos hecho con laterales y habéis escuchado también la comunicación del portero, que era un código que hemos inserido, paso corto, que rápido. Bueno, está claro, ¿no? Eso. Y aquí lo mismo con los delanteros, ¿vale? Aquí estoy yo siempre. ¿Qué estoy buscando? Pues el delantero que se separe, control de progresión para finalizar a palo cruzado. ¿Vale? Ese movimiento complementario jugamos 4-3-3, pues media punta que recibe, perdón, 4-3-3 con los dos puntas abiertos en pasillos. Como me abro, paso por delante, control y esa finalización. ¿Vale? Ya soy yo que estoy dirigiendo una sesión de finalización. Como esa, hay muchas. Pasamos a bloque 5. Si tenéis alguna experiencia más que aportación, eso me interesa mucho de lo que vivís en vuestros clubes. Digamos,
ese rol que tenéis cada uno en vuestros equipos. ¿Se mueve algo, Claudio, o seguimos? Seguimos, por el momento no, yo te aviso Vale. luego del siguiente bloque, te aviso entonces si hay alguna otra pregunta. Vale, entramos en el entrenamiento complementario, ¿vale? Nosotros, desde los más pequeños que veréis, tienen su trabajo complementario en ese sentido, orientado a que luego en categorías superiores sepan moverse mejor, sepan ejecutar mejor, tengan mucho menor incidencia de lesiones, sepan trabajar la fuerza, puedan trabajar la potencia, pueden trabajar mil formas. Digamos, lo que buscamos es generar digamos, el mayor número de experiencias a nivel motrices para enriquecerlos a nivel motriz. Aquí veis una tabla a la que nos hacemos referencia, pero ya entendéis que hay que irse a la etapa o a la edad evolutiva, no a la edad de la fecha de nacimiento, porque en un equipo son 20, en el portero son 2, podemos tener perfiles que crezcan antes, que crezcan después, que se van a mover mejor, que tengan mayor coordinación, menor coordinación. Entonces tenemos que adaptarnos el más posible. Vale, diferenciamos entrenamiento optimizador y entrenamiento coadyuvante, ¿vale? Todo va enfocado en el entrenamiento en etapas tempranas, en edades tempranas, ¿vale? Entonces, lo que decía, pico de crecimiento del jugador, la edad relativa del jugador, la orientación al entrenamiento en función de la edad. ¿Cómo lo construimos? Pues habilidades motrices básicas desde el principio, desde muy pequeños. Vosotros sabréis y lo veis que hay niños que no, a lo mejor nosotros estamos mejor porque al final desde los 6 años ya vamos a captar jugadores, entonces los perfiles que vienen son muy buenos, pero aún así hay gente que no sabe saltar, niños que no saben correr, hay de todo y cada año es peor. Entonces allí tenemos que generar contextos donde ellos puedan mejorar y experimentar sobre todo. Entonces allí nos vamos luego a la aproximación a los saltos, aceleraciones, deceleraciones, cambio de direcciones, control muscular, ¿vale? Para luego disminuir factores de riesgo y el aumento de la disponibilidad del jugador ya en etapas, pero ya con los pequeños, al final. Antes veíamos lesiones de niños y digo, madre mía, ¿cómo es posible esa lesión? Y seguimos viéndola. Y niños muy pequeños con lesiones ya relacionadas con jugadores de mayor edad. Para luego irnos a ese entrenamiento optimizador, ¿vale? Donde vamos a las habilidades motrices específicas, en este caso del portero, las estiradas, batidas, saques, igual salto, aceleraciones. Donde queremos hacer mucho hincapié en la coordinación neuromuscular, la mejora de la eficacia motriz y el aumento del rendimiento de la acción. ¿Vale? Como ideas, aquí es el documento que nosotros tenemos de evaluación, importante al principio de la temporada, con aquí veis un vídeo de es el portero que tenemos en filial que hace ese protocolo de evaluación, adaptado al portero, veis y luego veréis con digamos, esa valoración de las escápulas también. Es un ejercicio donde ya se puede ver bastante claro, ¿no? Donde tiene que mejorar a nivel de estabilidad, a nivel de ejecución, ¿vale? Ejecuta bastante bien, ahí se pierde un poco la estabilidad, ¿vale? Eso que nos sirve para luego
ir a generar ese trabajo preventivo de lesiones, ¿vale? Que ellos tienen que hacer previamente a la sesión. En ese caso, también queremos una aceleración, un cambio de dirección a 90 grados, que no se genera realmente en los porteros, pero sí que nosotros quisimos ver y los pusimos para compararlo con los jugadores. Aquí veis el tipo de ejemplo, ¿vale? Con células. Cómo va, cómo frena, cómo cambia de dirección, ¿vale? Los factores de riesgo aquí también en jugadores mayormente, como cuando van digamos, a fase de cambio, lo que se puede generar a nivel de rodilla, a nivel de tobillo, ¿vale? Lo que pudimos ver es que los porteros fueron uno de los mejores, sin tener mucha práctica, ¿no? En su día a día de ese tipo, o casi escasa, muy escasa. Es un ejemplo de un portero que vino. Aquí veis una valoración que también hacemos con la plataforma. En cámara lenta veis el valgo que tiene en esa ejecución de ese salto. Se ve muy claro. Y por medio del trabajo preventivo, del trabajo de fuerza que hicimos en diciembre, eso fue al principio, julio, agosto, en diciembre ya como sigue habiendo un poco de valgo, pero siempre mucho menor. Veis como hay un poquito de valgo. Ese portero mejorando la ejecución, disminuyendo factores de riesgo, pues supo aumentar también la altura, el tiempo de la fuerza, la generación de fuerza vertical con plataforma y también con plataforma de salto y también con el encoder, ¿vale? En velocidad de ejecución. Para que entendamos un poco cómo enfocalizamos ese trabajo, pues nos vamos a Querubín Benjamines, que son 6, 8 años, ¿vale? Las habilidades de movimiento, donde intentamos fomentar la experimentación, ¿no? Corporal, la organización, cómo me muevo, cómo tengo aquí, meto el pie aquí, tengo la mano aquí, para correr estoy percibiendo mi cuerpo en un espacio. Sé que, por ejemplo, hacemos juegos que veréis aquí, juegos donde ellos tienen que experimentar el espacio con colores, todo ese tipo de trabajos. Ya nos vamos a la Levin infantil, donde estamos construyendo ya a nivel físico, ya tienen un cuerpo, quien más, quien menos, pero que ya vienen de varios años de experimentación. Aquí ya empezamos el trabajo en sí, que luego veréis. Ya nos vamos a infantil cadete, que aquí es una etapa sensible, digamos, la infantil, porque es donde infantil cadete pegan el estirón. Entonces ahí tenemos que volver a adaptar en algunos meses, a adaptar el cuerpo a ese cambio que se ha producido en un verano, digamos, muchas veces. Y luego ya en el juvenil vamos a la optimización, ¿vale? Para que lo entendamos aún mejor, conocimiento corporal, experimentación del espacio, como decía antes. Inicio del entrenamiento con fuerza, no significa que le metemos barras o mancuerna además, pero solo con al final peso corporal o sobrecargas muy, muy leves, con los que dominan más. Ya estoy haciendo un trabajo de fuerza muy, muy bueno. Patrón de movimientos bilaterales, control motor, aspecto coordinativo. En etapa de desarrollo, la infantil cadete, vamos a ver esos factores de riesgo, porque al final vosotros sabéis que en 5 años un niño, 6 o 7 años, un niño te hace el squat profundo, lo hace perfecto,
o llega con el culo, perdón la expresión, pero hasta tocarse los talones, y ya en infantil cadete está más tieso que un tronco, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque al final jugar a fútbol genera descompensaciones, ¿vale? Y rigideces. Entonces ya ahí tenemos que valorar esos factores de riesgo artromusculares, la progresión de los patrones básicos de movimiento que ya lo van cogiendo, ya lo han experimentado aquí en la iniciación, y luego en la optimización ya vamos a cómo aplicar la fuerza, ya vamos a los patrones unilaterales, ¿vale? Aquí tenéis una idea más gráfica de lo que buscamos, ¿vale? Y esa es una sesión ideal y que prácticamente todos, partiendo de los infantiles, hacen en escuela, ¿vale? Vienen media hora antes, hacen su trabajito en gimnasio dirigido con el preparador físico. Luego hacen 2 días un entrenamiento más focalizado en la fuerza, la mejora de la fuerza, el desarrollo de la fuerza. Luego se vienen en campo con nosotros, eso está bastante abierto. A lo mejor están con equipo desde el principio y luego vienen con nosotros, o vienen con nosotros, luego se van con equipo. Generalmente intentamos estar unos 20-30 minutos con ellos por sesión. Aquí veis un ejemplo. Esos son 7, 8 años. ¿Vale? Están practicando hay un aterrizaje, ¿vale? Desde una progresión. Aquí está el portero, ¿vale? Se divide siempre en grupos. Elemento coordinativo, aquí tenéis otro portero. ¿Veis cómo ya ejecutan? Hay niños que ejecutan mejor y niños que ejecutan peor. Es un trabajo de fuerza, de control motor y coordinativo sin peso, pero estoy haciendo un trabajo cojonudo, muy bueno. Ya desde el aterrizaje con una pequeño step, aquí se van al squat, ya como ejecutan, ya saben cómo ejecutarlo un squat, cómo lo ayudan con las manos delante, quién ejecuta mejor, quién ejecuta peor, pero ya estamos formando. Aquí son unos juegos ya con pelotitas y ya un juego de velocidad. Eso siempre en grupo, donde los porteros están dentro. Y eso más específico, nos fuimos, trabajo con porteros, veis aquí todo el tema de movilidad, veis que va enfocado un poco a esa estirada, ¿no? Ese paso de estirada. Y un trabajo coordinativo en progresión, donde ya es unilateral, aceleración frenada, desplazamiento atrás. Siempre se va complicando. Estamos dando riqueza motriz. Otra vez, quién se mueve peor, quién se mueve mejor. Quién coordina mejor, quién coordina peor. Veis que ya con respecto a los otros dos, Pablo en ese caso coordina mejor. Aquí Noel también. Ya son diferentes perfiles de porteros. Vale, es un circuitillo que tardan, yo que sé, hacen 2 repeticiones, hicieron 2 repeticiones por cada tipo de tarea. Veis que hay giros, hay salto, partían de rodilla, partían ahora de boca abajo. Para ir ya con mayores, esa, partiendo de infantiles, perdón, de cadete, esa es la idea de trabajo que llevamos, ¿vale? El primer día después de partido trabajan un poco liberación, movilidad,
estabilidad. Es el primer día después del partido. Es un trabajo agresivo, un trabajo de liberación, de movilidad. Voy a estabilizar. -4. Ya me voy a los patrones con sobrecarga. Movimientos olímpicos, él ejecuta bastante bien, si no se puede hacer con mancuernas, pero bueno, ha habido una formación previa sin barras, directamente con las picas que no tienen peso, y a -3. Ya me voy aproximando un poco más al gesto técnico. Esa es una idea de trabajo que realizan, que se puede realizar, y por cómo lo vemos nosotros. Día -1 no solemos hacer, pero digamos que es la idea que se puede generar en campo, una activación muy rápida que podemos hacer antes de ir al campo. Eso luego ya siendo en mayor o menor categoría depende del portero. Por ejemplo, este portero lo necesita y le gusta mucho, entonces 5 o 6 minutos de activación antes del sábado, digamos, jugando domingo, pues siempre lo pide y lo quiere. También se puede ir a una situación ya de campo, que veis una aceleración con goma, una frenada, pues a mí me gusta trabajar, digamos, desde 2 o 3 repeticiones y luego generar esa situación que puede acabar, digamos, con lo que hemos visto antes, ¿vale? Hace el movimiento de aceleración, frenada, y me voy a una situación donde puede aparecer ese tipo de componente. Vale, aquí para el que antes preguntó del tiempo-espacio, al final aquí también estoy trabajando tiempo-espacio, muy parecida a la de antes. Y esta tarea la puedes hacer perfectamente con un niño. Vale, aquí son situaciones más cerradas, donde busco esa respuesta técnica última, no me voy casi prácticamente a una respuesta o un trabajo de referencias. Aquí veis que desde un remate, siempre con una sobrecarga anterior y luego un trabajo de respuesta técnica, esa era una activación. De esos miles de ejercicios, de ideas que cada uno tendrá su manera o forma de entrenar. A mí me gusta normalmente hacerlo, si lo hago en campo con goma, que es un elemento, veis que aquí es un asistente que me ayuda, pero se puede hacer con 3 porteros o con 2, lo que sea. Bloque 4, si hay pregunta en el bloque anterior, perdón. Sí, tenemos una pregunta, Luca. Acá nos pregunta nuestro amigo Ángel Williams que si los trabajos preventivos de portero deben ser diarios o deben ser días específicos. Preventivo. Preventivo tiene que ser todos los días. Preventivo, sí. Para mí, todos los días. Los nuestros van todos los días. No te voy a mentir que hay quien está más despistado, entre comillas, que para llamarlo de alguna forma, que a lo mejor no va,
pero generalmente o antes o después, nosotros preferimos antes, todos van. Porque al final es lo que buscamos. Y habéis visto los vídeos antes, cuando vosotros cogéis los niños desde pequeños, los habituáis a que antes hay un cierto trabajo y luego vas al campo y luego después vuelves al gym, pues eso se le queda impreso. Pero hoy el trabajo preventivo lo haría todos los días. Por trabajo preventivo estamos hablando de movilidad, me paso el foam roller, hago un poco de movilidad de cadera, un poco de movilidad de hombro y luego empiezo a estabilizar. Estabilizo hombros, como habéis visto aquí, estabilizo core, veis unos estiramientos dinámicos. Eso es preventivo. Eso es lo que entendemos como preventivo. Movilidad de hombros, me voy a estabilizar los hombros, me voy a estabilizar la rodilla, el tobillo, con 3 o 4 ejercicios ya tenéis un trabajo preventivo. Si luego ya queremos meter algo más, dependiendo del atleta, si le gusta un poco hacer 2 o 3 squats con poca carga, no pasa nada. O sea, con un poco de sobrecarga, no pasa nada. Pero yo el trabajo preventivo todos los días. ¿Y los de fuerza específica? Yo haría al principio un día al principio, sí. Y luego, si te quieres ir a esos tipos, un trabajo, nosotros diferenciamos trabajo de patrón, donde más aislado, veis que es un squat, a lo mejor una cargada. Si saben ejecutar movimientos olímpicos, sino con mancuernas se puede hacer perfectamente. Y luego, si ya nos acercamos al partido, pues ese mismo el trabajo de fuerza. De aterrizaje, me estoy estabilizando, me estoy yendo al gesto deportivo, un poco de plío, sin carga, cambio de dirección, plío vertical, monopodal, bipodal. Eso, repito, 3 ejercicios de esos ya me está dando una actividad. Una fase preparativa a la sesión. Un día puede ser con sobrecarga, otro día algo más reactivo como eso. 2 días, vamos, 1 o 2 días. Y en relación a la fuerza específica, ¿desde qué edad se podría trabajar? ¿O de qué edad recomendarías trabajarla para los porteros? Para todos. Alevine primero tienen 8 años. 8 años. Desde los 8 años. Sin sobrecarga, solo sobrecarga corporal. Ya le estoy metiendo trabajo de aterrizaje, lo que habéis visto. Trabajo de aterrizaje, unos squat, cualquier cosa. Que sepan ejecutar, que le vamos ayudando a ejecutarlo o a experimentar, a ejecutarlo bien ya en infantil, pero ya lo estoy trabajando con ellos. Que muchas veces yo entiendo entiendo porque al final uno dice fuerza y nos vamos a la barra, nos vamos a las mancuernas y demás, pero la fuerza también a nivel, y más un portero también, al final no tienes que vencer fuerza, tienes que vencer tu fuerza. Bueno, por el momento, esas son las preguntas. Si quieres, seguimos al siguiente bloque. Eso ya nos vamos un poco más a un bloque de análisis de performance para los que he intentado dividirlo tanto individual como de rival, ¿vale? Nosotros aquí trabajamos con Adel Sport Code. Entonces, ¿cómo me organizo yo? Al final, objetivos individuales relacionados con la intención del equipo, perdón, objetivos individuales a mejorar. ¿En qué punto está? Tanto a nivel técnico como a nivel táctico. Luego me voy a los objetivos individuales con relación a la intención del equipo, ¿vale? Si es un equipo que queremos salir desde
jugando desde abajo, qué implicación tiene el portero, qué carencia tiene y cómo la queremos o la podemos mejorar. Vivencia y corrección de las tareas de entrenamiento, ¿vale? Lo que suelo cortar, y el análisis de performance en los partidos. Aquí, por ejemplo, un ejemplo es en Primera División con Dani, pero él ya estaba acostumbrado y el otro portero también lo asimiló bien. Aquí veis que yo corto situaciones del entrenamiento, lo hago más grande, así se ve, y le pongo las situaciones, ¿vale? Con un pequeño comentario, un input. Cuando te puede convenir estar más adelante o posicionamiento no llega. Aquí veo de estar un pelo, veis que eso es lo que pongo yo. Y luego él abajo, donde ve necesario, en base a su objetivo o lo que hemos estado hablando en el mismo momento, pues ir a comentarme. Vale, yo creo que quizá más atrás, una vez veo que puedo llegar mejor, si me remata Melero, no estoy apoyado ni nada. Entonces eso ya a mí me sirve porque me está dando un input él de lo que está percibiendo, de lo que piensa. Vale, entonces a mí me hace falta esto, o desde una comunicación, si queréis, para que yo lo tenga en mente siempre, que sepa a qué punto está él, qué ve él, qué percibe él. Vale, porque muchas veces cuando vamos a corregir partimos de lo que vemos y lo que pensamos nosotros. Pero no somos nosotros los que juegan o los que perciben la situación. Digamos, esa es un poco la organización yo a la hora de ir a hacer por ejemplo, una pequeña análisis, ¿vale? Me voy también al tipo de finalización que suele recibir, ¿vale? Por ejemplo, aquí ya veis en Aitor, que fue el que jugó, cuántos golpeos ha recibido durante esa actividad, si ha sido control y golpeo, si ha sido un remate de cabeza, si ha sido un shoot, un disparo con un acoso lateral, si ha sido con presencia, si ha sido con presencia al lado de tiro. ¿Por qué eso? Porque al final a mí me está ayudando al equipo. Luego, a mí me está ayudando a ver y a filtrar un poco lo que más se genera con él. Si él recibe más disparos de uno contra uno, sin acoso, si hay presencia frontal, si hay oposiciones frontal, entonces estamos recibiendo más tiros a lo mejor lejos de área, porque aquí veis el tipo y en la zona de disparos, que también se me genera un pequeño campograma, y eso me ayuda a la hora de hacer o proponer un poco más de situaciones con el equipo también. Vale, a lo mejor necesitamos que haya más agresividad a la hora de saltar a un tiro, o jugadores que puedan ir a molestar ese tiro porque estamos recibiendo muchos disparos sin oposición, cosas de ese tipo. Aquí veis como lo que comentaba, ¿no? Del campograma, del tipo de panel con el que trabajo. Aquí veis, aquí pinchando, ¿vale? Me voy al tiro, la situación, la zona donde se está generando, el tipo de intervención, quién ha sido el portero, le puedo dar una votación. Aquí veis solo, presencia, lo que sea, ¿vale? Y aquí la plantilla del entrenamiento. Veis que a nivel, hay muy poco, o para decir casi nada a nivel técnico, ¿vale? Es más a nivel de situación. Pasando rápido al análisis de rival, ¿vale? Aquí esas son las plataformas con las que trabajamos. Y al final lo que voy viendo yo son a nivel de estructura ofensiva, al final cómo van a finalizar los adversarios, cuántos pueden llegar a área, cómo suelen llegar a área. Perdonad. La estructura defensiva,
¿vale? Cómo ayudo yo al equipo, cómo defienden ellos, cómo la característica de su portero. Análisis individual, otra vez, cómo ayudo yo a nuestros defensores, cuál es el rival. El rival normalmente desborda y pone centro rápido, o te encara y normalmente intenta salir por derecha, y el ABP ofensivo va más enfocado a los porteros. Aquí es un pequeño ejemplo, ¿no? del informe que nos llega desde el Big Data que tenemos en el club. Aquí veis un poco la sucesión. Vamos de la plataforma, el Big Data nos filtra un poco esa información, el CT la filtra, el cuerpo técnico lo filtra aún más, y al final el producto llega al jugador. Trabajando con Adel, al final tenemos la oportunidad es un ejemplo, de nosotros cargar en la plataforma los perfiles individuales. Ese, por ejemplo, el análisis que hago yo del delantero rival, en ese caso de Rayo Vallecano, de Bebé, ¿vale? Su principal característica es el profundo, desde estar en banda, ¿vale? Veis, son situaciones de juego, 2 o 3, luego me voy, banda, intenta llegar a ese tipo de zonas. Si está abierto en banda, intenta centrar rápidamente, ¿vale? Eso al final le llega a los defensores y al portero, o al jugador mismo de esa banda. ¿Veis? Es un poco buscar las tendencias. Ese es un ejemplo del portero rival. Aquí he juntado un vídeo de varios equipos, ¿vale? De varios porteros. Lo que yo me fijo normalmente, ¿vale? Me fijo en los centros laterales. Veis que ese Diego López del Español. Habéis visto que todo lo que va, digamos, el Español mismo, como defienden, normalmente el primer central está fuera del embudo que llamamos nosotros, entonces un centro exterior al primer palo no lo controlan, él está enfocado en zona central, entonces se le puede rematar a palo cercano. ¿Veis? Un poco 2 o 3 situaciones. Aquí es Dimitrescu de Rayo, ¿vale? Que se hunde mucho, centro a segundo palo, pierde marcas, rematar a la zona de donde viene. Nunca llega apoyado. Ese Manolo Reina, más o menos lo mismo. Tiro arriba, bueno, me voy a los unos contra unos rápidos. Tiros lejanos, un poco lo que veo. Luego el de Bono, ¿vale? Levanto un poco balón, busco ese tipo de espacio y se genera el espacio. Aquí con Bono y el del Alavés, ese Ter Stegen, que normalmente siempre saca el pierna derecha y pone la rodilla izquierda abajo. Entonces, otra vez, levantar un poco el balón, hacerle abrir, digamos. Esa era Dimitrescu, que no para, ¿vale? Entonces le podemos picar el balón. Es el de los Asuna. Ves aquí en casa, como un poco le picamos balón y casi metemos gol. Quién se puede regatear es un poco el ejemplo. Y ese es el día del partido. Soy yo que con los jugadores con toda la plantilla estamos viendo el vídeo de Lucas Zidane de Rayo Vallecano. 2 minutos donde, como habéis visto antes, un poco las tendencias de ese portero. Por último, trabajo complementario de psicología. Tenemos el departamento de psicología también en el club. ¿Vale? Un poco en qué nos vamos enfocando. Los objetivos por etapa, según el desarrollo de los jugadores que pueden percibir los problemas que puedan tener. A partir de ahí lo vamos a individualizar lo máximo posible. Hemos generado un documento, un poco cuestionario, donde ellos contestaban y nosotros nos llegaba una primera información de lo que más le tenían problemas, y vimos que la mayoría era la gestión del error
y el autodiálogo que podían tener ellos durante el partido y los momentos previos. Entonces allí, con reuniones individuales de la red psicología, pues vamos trabajando esas pequeñas cosas relacionadas con la prestación en campo, ¿vale? Dirigir el foco, por ejemplo, ese del autodiálogo, como os comenté, en qué haciendo durante un partido. Si estoy esperando la acción, de participar en la acción, ¿a qué me voy? ¿O me voy a estar comunicando, a ver lo que está ocurriendo, a evitar situaciones, a saber reconocer situaciones de juego? Y sobre todo, los jugadores hay que escucharlos, hay que entenderlos, hay que hablar con ellos, hay que dejarlos hablar, no dar soluciones, porque al final ellos son los agentes activos para que nosotros podamos detectar y prevenir el peligro o posibles factores de riesgo a nivel psicológico. Aquí, digamos, un poco el desarrollo, el papel que tenemos como entrenadores, ¿vale? La importancia de que veis, la importancia del fallo, la visibilidad, porque al final, si nos equivocamos, normalmente gol, la consecuencia del error igual, que afecta al final la autoconfianza, y nosotros queremos que nuestros porteros durante todo el año estén en porcentajes de autoconfianza en ellos mismos muy altos y que la sepan trabajar. Y luego aquí la fase activa intensa o fase activa menor. ¿En qué estamos? ¿Estoy esperando la acción o estoy comunicando, estoy viendo qué está pasando y generando ajustes en mi equipo? Sin nada que hacer referencia, daros las gracias. Me he extendido un poco más, pero creo que espero que no haya sido productivo. Si hay preguntas, dime tú, Claudio. He ido un poco rápido en esas últimas. Sí, bueno, acá nos hacen una consulta sobre acá el compañero contextualiza la pregunta en cuanto al estilo de los arqueros en los penales, tomando como ejemplo la eliminación de Perú ante Australia, ¿no? Este tema del estilo que tiene que tener un portero. Él pregunta cómo estimulan mentalmente y la creatividad y la creación de estilo de estilo propio en los porteros. ¿Pero en penaltis o en penaltis? Sí, sí, el contexto está en los penaltis, pero bueno, hablando de estilo, quizás por ahí no solamente una situación de penal, sino a nivel general, ¿no? Sí, me voy a algo. A ver, en penaltis, por ejemplo, al final nosotros vamos a torneos y este año hemos practicado penaltis, pero sí que a pesar de ellos, hemos tenido un problema con un portero que al final ellos actúan por, por imitación, ¿no? Entonces nuestro portero se hizo un poco de como quería él, eh, hacía muchos gestos, se movía mucho, pero no coordinaba el tiempo del lanzador, ¿no? Del lanzamiento. Entonces nunca estaba bien posicionado, nunca estaba parado, y hacía un poco esos movimientos que le perjudicaban. Yéndome a la pregunta de estilo, al final, por el tema de los trabajos que realizamos, el estilo lo determinan ellos, porque al final, me voy al el trabajo situacional, yo digo, voy a corregirte cómo has actuado, pero si a lo mejor yo tengo una forma de actuar y tú otra, yo soy más rápido que tú, que tengo los porteros, para hacer ejemplo. Un portero es más efectivo quedándose y el otro es más efectivo yendo a reducir. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más rápido y consigue llegar más cerca, el otro no. Entonces, ¿a qué voy? Que yo tengo que decirle a los dos de quedarse o a los dos de reducir, o tengo que entender
sus características, lo que perciben ellos, dónde están más cómodos ellos, cómo son más efectivos ellos, y a partir de ahí, a partir de él, yo ayudarle, porque al final nosotros siempre hemos estado acostumbrados a, no, eso se tiene que hacer así. Pues no, porque al final cada uno tiene unos tiempos de lecturas, una capacidad de lectura y una capacidad de ejecución. Y nosotros, entrenadores, tenemos que ser capaces de adaptarnos y partir de ellos para ayudarles, tanto a nivel técnico, tanto a nivel de lectura, a nivel táctico, lo que queramos. Espero haberte contestado. Perfecto, perfecto, Gianluca. Bueno, sé que nos hemos extendido un poco el tiempo, pero ha sido muy buena y fructífera la charla, Gianluca. Te agradecemos de la federación y bueno, también extendiéndote las gracias de parte de toda la sala. Cualquier otra consulta, cualquier otra pregunta que tengan, no sé si te pueden escribir directamente a las redes sociales o... Para que ahora me veis, creo. Ahí va. Sí, sí, sí. Tenéis el mail, Claudio tiene el mail. Cualquier cosa, también sí que si alguno tiene la oportunidad de venir por España y quiere venir a estar a ver el club y ver entrenamientos y demás, somos un club abierto, somos personas abiertas y al final eso lo que dije antes, todo lo que sea compartir, fenomenal. Perfecto, perfecto, Gianluca. Bueno, nuevamente agradecerte por el tiempo, agradecerle a todos los participantes de hoy, recordarles de que esta charla está siendo grabada y será compartida por medio de las redes de la Federación en el canal de YouTube. Y nuevamente recordarles también el día de mañana, mañana finalizamos esta semana de webinars con una charla muy interesante con Christian Beguer, que es el preparador físico de la selección nacional. Y el tema que estaremos tratando mañana es el trabajo de fuerza en fútbol y los espacios reducidos en el entrenamiento. Así que los esperamos mañana. Cualquier otra consulta que tengan para Gianluca, si quieren nuevamente, nos pueden contactar a nosotros por medio del correo de desarrollo, que es consultas.desarrollo@fepafood.com y con mucho gusto podemos entonces hacer de intermediario con Gianluca. Gianluca, muchas gracias. Esperemos que nos podamos ver en otra ocasión y bueno, gracias a todos los que han venido el día de hoy. Gracias a todos, gracias Claudio. Venga, un saludo. Hasta luego.